descubre una nueva forma de viajar 10 veces más rápido que la luz. Durante siglos, la humanidad ha soñado con romper las cadenas del espacio y del tiempo, pero hoy ese sueño dejó de ser una fantasía y comenzó a convertirse en un experimento real. Imagina poder salir de la Tierra y llegar a otro sistema estelar en cuestión de días, no siglos. Imagina mirar por la ventana de una nave y ver cómo el universo se curva a tu alrededor, mientras el espacio mismo se pliega para llevarte más lejos de lo que jamás imaginaste. Este no es un guión de ciencia ficción, sino el resultado de una nueva interpretación de las leyes físicas que hasta ahora creíamos inquebrantables. Un grupo de científicos asegura haber encontrado una manera de manipular el espacio-tiempo sin violar la relatividad de Einstein. No se trata de acelerar una nave, sino de hacer que el propio universo la empuje. Es como si el espacio fuera una ola, y nosotros aprendiéramos por primera vez a surfear sobre ella. Lo que antes era imposible, hoy está siendo calculado en laboratorios. La posibilidad de viajar 10 veces más rápido que la luz ya no es una ilusión, sino una frontera científica que empieza a ceder. Y si esto resulta cierto, cambiaría para siempre nuestra comprensión del cosmos y del lugar que ocupamos en él. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría reescribir la historia del universo. El descubrimiento que estás por conocer no solo desafía las leyes de la física, también redefine lo que significa explorar. Detrás de esta idea revolucionaria hay años de investigación, simulaciones cuánticas y un principio tan elegante como peligroso: doblar el espacio sin romperlo. Los científicos lo llaman manipulación geométrica del vacío. Suena complejo, pero en palabras simples, es la posibilidad de contraer el espacio frente a una nave y expandirlo detrás, creando una burbuja donde el tiempo se comporta de manera diferente. Esta teoría, inspirada en los trabajos más recientes sobre energía del vacío cuántico y fluctuaciones espaciales, propone algo asombroso: usar la estructura misma del universo como motor, sin combustibles, sin explosiones, solo con la pura curvatura del espacio-tiempo como impulso. ¿Y si pudiéramos aprovechar esa energía invisible que nos rodea? ¿Y si por primera vez no necesitáramos luchar contra el universo, sino movernos con él? En este video, vamos a explorar cómo esta idea pasó de la imaginación de los escritores a los laboratorios de física avanzada. Descubriremos qué principios hacen posible este tipo de movimiento y qué obstáculos aún enfrentamos para convertirlo en realidad. Así que, si te apasionan los misterios del cosmos, las teorías imposibles y los límites de la ciencia, dale like a este video, porque lo que viene a continuación podría ser el primer paso hacia una nueva era de viajes interestelares. Durante décadas, los científicos han soñado con una forma de viajar entre las estrellas que no dependa de velocidad, sino de ingenio. La luz, que se mueve a casi 300.000 kilómetros por segundo, siempre ha sido el límite sagrado. Nada, absolutamente nada, puede superarla. Pero ¿y si ese límite no fuera una barrera, sino una ilusión? ¿Y si existiera un camino escondido entre las leyes del universo, un atajo que nos permitiera llegar antes que la propia luz? Todo comenzó con una pregunta tan simple como peligrosa: ¿podría el espacio moverse más rápido que la luz? La teoría de Einstein decía que ningún objeto material podía hacerlo, pero no decía nada sobre el tejido del espacio en sí. Esa pequeña diferencia encendió la chispa de una idea que cambiaría la historia. Si el espacio podía expandirse, como ocurrió en los primeros segundos después del Big Bang, entonces tal vez podía comprimirse y moverse alrededor de una nave, creando un viaje que no rompiera las reglas, solo las doblara. En un laboratorio silencioso, rodeado de ecuaciones imposibles, un grupo de físicos comenzó a calcular lo impensable. No buscaban construir motores ni alas, sino geometrías. Creían que la clave no estaba en empujar una nave, sino en alterar la estructura invisible que la rodeaba. Llamaron a ese fenómeno burbuja de curvatura, una región en la que el espacio se contrae delante del viajero y se estira detrás, empujándolo sin movimiento alguno. Uno de los investigadores, el Dr. Ramírez, describió el proceso con una comparación sencilla. Imagina que el universo es un tapete elástico,
Si colocas una esfera sobre él, el tapete se hunde. Pero si logras estirar el tapete detrás de la esfera y comprimirlo al frente, la esfera no se mueve. Es el tapete quien la transporta. Esa frase, dicha en una conferencia casi vacía, se convertiría en la semilla de una revolución científica. El mayor desafío era la energía. Las ecuaciones mostraban que para doblar el espacio se necesitaba una cantidad imposible, más energía que la que contiene todo el Sol. Era una idea condenada al fracaso. Sin embargo, los físicos no se rindieron. Años después, una joven investigadora mexicana, Laura Méndez, propuso algo diferente. Ella sugirió que el universo mismo podría proporcionar esa energía, usando las fluctuaciones cuánticas del vacío. El espacio, explicó, nunca está realmente vacío. Está lleno de una danza infinita de partículas que aparecen y desaparecen constantemente. Si pudiéramos aprovechar esa energía del vacío, podríamos crear microdiferencias de presión que harían posible una curvatura localizada del espacio-tiempo. Las simulaciones mostraron algo sorprendente. La energía necesaria no era infinita. En condiciones adecuadas, un laboratorio podría generar una mini burbuja del tamaño de un átomo. Era diminuta, inestable, pero real. Por primera vez, una computadora mostraba un modelo funcional de curvatura espacial sin romper la relatividad. Era el nacimiento teórico del viaje más rápido que la luz. Los primeros experimentos no fueron espectaculares. Solo eran fluctuaciones en el vacío, pequeñas variaciones en campos eléctricos. Pero los datos mostraban algo inusual, una distorsión medible en la geometría cuántica. Los científicos no podían creerlo. El universo había respondido. El equipo empezó a llamar al fenómeno microdobla, y aunque duraba apenas nanosegundos, bastó para abrir un nuevo horizonte. Si una microdobla podía existir, entonces una macroburbuja, capaz de transportar una nave, era solo cuestión de escala y control. El descubrimiento desató debates en todo el mundo. Algunos lo llamaron fantasía matemática, otros el comienzo de una nueva era. Pero lo cierto es que algo cambió ese día. La física dejó de ser una observadora del cosmos para intentar moldearlo. La noticia llegó a la NASA y a otros centros de investigación. Los proyectos secretos comenzaron a multiplicarse. Uno de ellos, llamado Aether One, buscaba recrear la microburbuja en un entorno de vacío casi absoluto. Los resultados fueron ambiguos, hasta que una madrugada, en un registro casi descartado, detectaron una anomalía. Un impulso de energía había curvado el espacio dentro de una cámara de contención, generando una desviación gravitacional imperceptible, pero medible. Era minúscula, pero era real. El doctor Ramírez describió ese momento como el segundo en que la humanidad escuchó al universo respirar. Las ondas del experimento no viajaron por el aire ni por el espacio, sino a través del tejido mismo del tiempo. Los instrumentos captaron un eco imposible, un latido cuántico que parecía provenir de la propia estructura del vacío. A partir de ahí, todo se aceleró. Los gobiernos comenzaron a financiar estudios, los medios hablaban de viajes superlumínicos, y el público soñaba con colonias más allá de la galaxia. Pero los científicos sabían que el camino era largo. Crear una curvatura estable era apenas el primer paso. La verdadera meta era aprender a controlarla, mantenerla y, sobre todo, sobrevivir dentro de ella. Mientras tanto, los filósofos comenzaron a preguntar, ¿qué significa doblar el universo? ¿Estamos manipulando la naturaleza o simplemente descubriendo cómo ella misma se mueve? Y sobre todo, ¿qué precio tendrá jugar con la estructura del tiempo? El equipo de Laura Méndez, en silencio, continuaba sus simulaciones. Sabían que el siguiente paso no era solo reproducir la microdobla, sino expandirla. Si lograban hacerlo, el espacio ya no sería un océano inalcanzable, sería el nuevo territorio humano. Pero lo que no sabían era que su próximo experimento revelaría algo mucho más profundo, una conexión entre la curvatura del espacio y la energía vital que mantiene unida a la materia misma. Y fue en ese punto donde la ciencia dejó de ser solo ciencia y comenzó a rozar los límites de lo divino. El laboratorio Aether One
perdido en el desierto, se convirtió en el epicentro de un descubrimiento que podía cambiar la historia. Desde fuera, parecía una instalación común, silenciosa, sin letreros ni luces que delataran su propósito. Pero en su interior, bajo toneladas de blindaje electromagnético, la humanidad había dado el primer paso para domesticar el tejido del universo. Laura Méndez y su equipo trabajaban casi sin dormir. Cada experimento era una mezcla de precisión milimétrica y esperanza contenida. Los generadores de campo cuántico rugían como tormentas artificiales, mientras las pantallas mostraban fluctuaciones imposibles, pequeñas burbujas de energía que aparecían y desaparecían en fracciones de segundo. Nadie estaba seguro de lo que estaban viendo, pero todos sabían que estaban frente a algo que desafiaba toda lógica. El proyecto se había vuelto casi clandestino. Los informes oficiales hablaban de investigaciones de propulsión avanzada, pero los verdaderos registros estaban cifrados. Solo un puñado de científicos en todo el mundo comprendía lo que realmente estaba ocurriendo. Estaban aprendiendo a doblar el espacio. Una noche, mientras analizaban un nuevo modelo de campo, una de las simulaciones mostró un comportamiento inesperado. En lugar de colapsar, la burbuja se estabilizó por 0.42 segundos. Fue apenas un instante, pero suficiente para cambiarlo todo. La computadora registró una distorsión temporal en el centro del campo. El tiempo dentro de la burbuja se había ralentizado. El equipo guardó silencio. Nadie se atrevió a hablar durante casi un minuto. Lo que acababan de ver significaba que dentro de esa pequeña esfera, las reglas del universo ya no eran las mismas. Laura grabó su observación en voz baja. El espacio no solo se dobla, también parece respirar. Durante los días siguientes, repitieron el experimento docenas de veces. Las burbujas seguían apareciendo, efímeras, inestables, pero con un patrón que empezaba a repetirse. La materia dentro de la zona curvada experimentaba una ligera dilatación, como si el espacio mismo se estirara y contrajera, imitando el pulso de un organismo vivo. Uno de los jóvenes físicos del equipo, Mateo Vargas, comparó el fenómeno con un corazón cuántico. Late, y cada latido mueve la realidad. Sin embargo, el hallazgo trajo un dilema ético. Si el espacio podía ser manipulado, también podía ser dañado. Una variación mínima en la energía podría generar una fractura local en la geometría del vacío, un colapso tan pequeño como un grano de polvo, pero lo bastante poderoso para destruir el laboratorio entero. Laura sabía que estaban jugando con fuerzas que apenas comprendían, pero también entendía que detenerse sería traicionar la curiosidad que los había llevado hasta allí. Con apoyo secreto de una división científica internacional, Aether One recibió autorización para realizar un experimento mayor, crear una burbuja lo bastante grande para que un objeto físico pasara a través de ella. Usarían una pequeña sonda metálica recubierta con materiales superconductores. El objetivo era simple: ver si el espacio podía moverse sin arrastrar la materia consigo. La madrugada del experimento, el silencio era absoluto. El aire parecía suspendido. Los monitores mostraban una línea estable, una curva de energía que subía lentamente hasta alcanzar el punto crítico. De pronto, la cámara de contención se iluminó con una luz azul que no provenía de ningún foco. Era una luminiscencia fría, uniforme, que parecía nacer del vacío. La sonda desapareció. No se evaporó, no se rompió. Simplemente dejó de estar ahí. Hubo un instante de pánico. Las alarmas se activaron y los sensores de radiación marcaron niveles desconocidos. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la sonda reapareció en el mismo lugar. Solo habían pasado 3 segundos. Sin embargo, los relojes internos del dispositivo mostraban algo imposible. Dentro de la burbuja habían transcurrido casi 20 minutos. Cuando Laura revisó los datos, su voz temblaba. «Lo hicimos», murmuró. Nadie entendía del todo qué había sucedido, pero las ecuaciones hablaban por sí mismas. El tiempo dentro del campo se había dilatado de forma controlada. Habían logrado la primera manipulación temporal de la historia. La noticia no tardó en filtrarse.
Aunque el proyecto seguía clasificado, bastó una pequeña fuga de información para que el rumor se propagara. En foros de Internet, los usuarios comenzaron a hablar de la tecnología del salto cuántico y del motor de curvatura experimental. Las agencias espaciales negaban todo, pero la idea ya estaba sembrada. El viaje más rápido que la luz podía ser real. En paralelo, los gobiernos comenzaron a preocuparse. Si alguien lograba dominar la manipulación del espacio-tiempo, tendría en sus manos el poder más grande de la historia. No solo podría viajar, también podría alterar el tiempo mismo. Las implicaciones militares eran inimaginables. Por eso los fondos empezaron a llegar, junto con las órdenes de silencio. Pero Laura no quería crear un arma. Ella veía en su trabajo la posibilidad de salvar al ser humano de sí mismo. Su motivación no era la conquista, sino la supervivencia. Sabía que el planeta estaba llegando a su límite. El clima, los recursos, la sobrepoblación, todo apuntaba hacia un colapso inevitable. Si la humanidad quería seguir existiendo, tendría que abandonar su cuna. Y doblar el espacio era la única manera de hacerlo. El equipo comenzó a desarrollar un nuevo diseño, un anillo de contención que, teóricamente, podría expandir la burbuja a escala macroscópica. Los cálculos eran tan complejos que las computadoras tardaban semanas en procesarlos. Pero algo dentro de Laura le decía que estaban cerca. Cada simulación revelaba un patrón de vibración que no encajaba con ningún modelo conocido. Parecía una frecuencia natural del universo, una especie de ritmo que sostenía la estabilidad del campo. Mateo lo llamó el canto del espacio. Y cuando por fin lograron replicarlo, la burbuja permaneció estable durante 3.8 segundos. Esa fue la primera vez que los humanos vieron, con sus propios ojos, el espacio doblarse. No era una ilusión óptica ni un efecto de luz. El aire se curvó, como si una fuerza invisible hubiera distorsionado la realidad. El universo, por un instante, pareció inclinarse ante la voluntad humana. Pero en esa misma fracción de tiempo, algo ocurrió. Los sensores captaron una vibración anómala proveniente del suelo. No era ruido ni interferencia eléctrica. Era una señal, un patrón que no debería existir. Una respuesta del propio espacio a la manipulación. Laura se quedó inmóvil. «No estamos solos en esto», susurró. El laboratorio entero permaneció en silencio durante varios minutos. Los instrumentos aún vibraban con una frecuencia que nadie lograba identificar. No provenía de la maquinaria ni del entorno terrestre. Era un eco sutil, casi un susurro que parecía salir del vacío mismo. Laura observó las lecturas en la pantalla. Fluctuaciones gravitacionales rítmicas, separadas por intervalos de 1618 segundos. No era ruido aleatorio. Era una secuencia, una estructura matemática perfecta, idéntica a la proporción áurea. El universo no solo se había curvado, ya estaba comunicándose. «No puede ser una coincidencia», dijo Mateo con voz tensa. «Nada en el espacio vacío produce una frecuencia tan armónica», respondió Laura. El resto del equipo se inclinó sobre los monitores. La vibración se mantenía constante, como si alguien o algo respondiera al experimento. Durante los días siguientes, analizaron los datos una y otra vez. Cada intento de recrear la curvatura generaba la misma señal, como si el vacío recordara lo que había sucedido. Era como si el espacio tuviera memoria. Un ingeniero del equipo propuso una idea inquietante. «Quizás no estamos doblando el espacio. Quizás estamos tocando algo que ya está vivo». Aquella frase cambió la atmósfera del laboratorio. Lo que antes era asombro comenzó a mezclarse con temor. Si el universo podía responder, ¿qué era exactamente lo que estaban manipulando? Para comprenderlo, Laura solicitó permiso para acceder a datos del radiotelescopio de Arecibo, ahora bajo administración internacional. Querían comparar la señal registrada en el laboratorio con posibles patrones cósmicos. El resultado fue desconcertante. La misma frecuencia, 1618 Arte, modulada en microvariaciones, había sido detectada hacía décadas en el fondo cósmico de microondas, pero siempre se había interpretado como ruido instrumental. Esta vez no era ruido, era coherencia. Laura convocó una reunión a puerta cerrada.
Estamos ante algo que no pertenece a la física clásica. El espacio parece responder a la manipulación de la curvatura, como si tuviera una estructura latente. Tal vez el universo no es un vacío muerto, sino un sistema resonante, y nosotros acabamos de activarlo. Las palabras pesaron en el aire. Algunos científicos sonrieron con incredulidad. Otros, en cambio, sintieron escalofríos. Si el universo era resonante, si tenía una vibración natural que podía ser alterada, entonces cada intento de crear una burbuja de curvatura equivalía a tocar una cuerda cósmica. ¿Y qué sucedía cuando una cuerda del universo era perturbada? Las simulaciones siguientes se centraron en estudiar la resonancia. Descubrieron que el campo se estabilizaba cuando la frecuencia alcanzaba un punto específico, similar al do central de una nota musical. Era como si el cosmos exigiera una melodía precisa para permitir la curvatura sin colapsar. El equipo comenzó a llamarlo el acorde del Genio de espacio. Una madrugada, Mateo introdujo una modificación sutil en el programa. Ajustó la frecuencia generadora a un múltiplo exacto del patrón detectado. El resultado fue inmediato. Las paredes de la cámara vibraron suavemente y por un instante la realidad pareció ondular. En el centro del laboratorio, la luz se dobló sobre sí misma. Los relojes se detuvieron durante una fracción de segundo. Y entonces la voz de Laura se escuchó desde la consola. «Estamos dentro del campo». El tiempo en el laboratorio se volvió irregular. Algunos relojes marcaban segundos, otros minutos, y uno incluso retrocedía. Nadie podía moverse. El aire estaba denso, como si la gravedad hubiera cambiado. Y en medio de ese silencio absoluto, todos escucharon un sonido imposible, un pulso. No era auditivo, sino mental. Una sensación que atravesaba el pensamiento, un latido que no provenía de fuera, sino de dentro de cada uno. El vacío estaba vivo. Cuando el campo se disipó, todos cayeron al suelo. Los equipos se apagaron y la luz regresó a la normalidad. Durante horas nadie habló. Algunos lloraban, otros reían nerviosamente. Habían sentido algo que desafiaba toda explicación. El espacio no era un vacío inerte, sino una forma de conciencia cósmica. Laura escribió en su diario digital: «No estamos solos. El universo nos escucha». Cada curvatura parece despertar algo que llevaba eones dormido. Los días siguientes estuvieron llenos de tensiones. La agencia que financiaba Ether One exigió informes inmediatos. No querían que se divulgara nada sobre la señal ni sobre la experiencia subjetiva de los científicos. El proyecto fue reclasificado como Nivel Cósmico 1, lo que significaba aislamiento total y control absoluto de la información. Pero el equipo, en secreto, seguía analizando la frecuencia. Descubrieron que la señal del vacío no solo respondía a la curvatura, sino que podía anticiparla. Antes de que se activaran los generadores, los sensores ya registraban variaciones mínimas, como si el espacio supiera lo que iban a hacer. Era como si el universo los estuviera observando. Una noche, Laura se quedó sola en el laboratorio, repasando las grabaciones. A las 03:14 de la madrugada, la señal reapareció sin que ningún equipo estuviera activo. Esta vez, la frecuencia no era constante, era modulada. Un patrón de pulsos largos y cortos, un código. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un mensaje. Corrió al panel de análisis y comenzó a traducir los intervalos en un sistema binario. Cuando el programa terminó la decodificación, el resultado la dejó sin aliento. El mensaje decía: «No empujen más». La frase apareció en el monitor como si el propio vacío la hubiera escrito. Laura se apartó lentamente de la consola. ¿Era una advertencia? ¿Un error? ¿O algo o alguien que comprendía lo que estaban haciendo? A la mañana siguiente, el resto del equipo no quiso creerla. Pero los registros estaban ahí, guardados en los sistemas internos del laboratorio. Alguien o algo había intervenido. Mateo, con la mirada fija en los datos, dijo en voz baja: «Tal vez el universo no quiere ser manipulado». Laura no respondió. Sabía que lo que habían descubierto
no solo era peligroso, también era irreversible. Y en lo más profundo de su mente, una idea comenzó a crecer. Si el universo podía comunicarse, ¿qué pasaría si alguien en otro punto del cosmos ya lo había hecho antes? El mensaje seguía brillando en la pantalla como una herida abierta. No empujen más. Laura permaneció frente al monitor sin parpadear. La frase parecía imposible, pero los datos eran verificables. No había interferencia electromagnética, no había fallas del sistema. La señal provenía del mismo canal cuántico por el que habían medido la curvatura. El universo había respondido. Durante los días siguientes, el ambiente en Aether One se volvió tenso. Nadie hablaba mucho. Cada uno procesaba lo ocurrido a su manera. Algunos creían que se trataba de una coincidencia estadística, otros, que era una manifestación desconocida de la resonancia cuántica. Pero Laura no podía dejar de pensar en la posibilidad más inquietante, que aquella advertencia tuviera intención. Comenzó a revisar los registros de señales cósmicas de los últimos 50 años. En archivos olvidados de radiotelescopios, encontró anomalías idénticas, pulsos que seguían la misma frecuencia 1618, ignorados por décadas como ruido de fondo. Era como si el universo hubiera estado hablando desde siempre, y nadie había querido escucharlo. Laura decidió arriesgarse, preparó un experimento de respuesta. Utilizaría el generador de curvatura para enviar un eco cuántico en la misma frecuencia del mensaje recibido. No una palabra, sino un patrón binario simple. Estamos escuchando. La madrugada del intento, solo ella y Mateo estaban en el laboratorio. Activaron los estabilizadores y fijaron la frecuencia. La cámara se iluminó con ese resplandor azul que ambos ya reconocían. Por un instante el aire vibró como si el tiempo se dilatara. Y entonces, silencio. Pasaron segundos, luego minutos, nada. Laura suspiró decepcionada. Iba a apagar los equipos cuando los monitores se encendieron solos. Una nueva secuencia apareció. Pulsos más rápidos, modulados, cambiando de intensidad. Era otra respuesta. Mateo tradujo el patrón binario, y sus labios se quedaron inmóviles al leerlo en voz baja. Tarde. Nadie supo cómo interpretarlo. ¿Tarde para qué? ¿Para detenerse? ¿Para entender? El mensaje parecía venir cargado de tristeza, como si no fuera una amenaza, sino un lamento. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La agencia supervisora del proyecto comenzó a sospechar que el equipo estaba ocultando información. Instalaron nuevos protocolos, cámaras, auditorías. Querían resultados controlados, reproducibles. Pero la señal no volvió a aparecer, al menos no durante el horario oficial. Laura empezó a notar algo extraño. En ciertas noches, cuando el laboratorio estaba vacío y las luces apagadas, los sensores se activaban por sí solos. Detectaban pequeñas variaciones gravitacionales en el aire, como si algo invisible caminara entre los pasillos. Ella no lo mencionó a nadie. Sabía que si lo hacía, la declararían inestable. Sin embargo, su cuerpo comenzó a sentir los efectos. Dolor de cabeza constante, insomnio, visiones fugaces. En sueños, veía una inmensidad negra atravesada por filamentos de luz que se curvaban en espiral. Y en el centro, una voz. No era humana, no tenía idioma, pero transmitía un pensamiento claro. Ya lo hicieron antes. Esa frase la perseguía incluso despierta. Una noche, incapaz de dormir, revisó las grabaciones de los experimentos más antiguos. Descubrió algo que nadie había notado. En los primeros intentos, antes de estabilizar la burbuja, las cámaras habían captado un destello triangular de luz que duraba milisegundos. Aumentó la exposición cuadro por cuadro. Lo que vio le heló la sangre. Dentro del destello había una figura geométrica imposible. 3 anillos concéntricos conectados por líneas energéticas que parecían moverse. Era un símbolo, una estructura o un mensaje visual. Y lo más inquietante, el mismo símbolo había sido registrado por una sonda espacial décadas atrás, en una región del espacio profundo cerca del cúmulo de Perseo. Laura lo comprendió todo de golpe. El mensaje "no empujen más" no era una advertencia aislada. Era una repetición.
una eco de algo que ya había sucedido en otro tiempo o en otro lugar. Tal vez no eran los primeros en intentar doblar el universo. Corrió a contárselo a Mateo. Él la escuchó en silencio, con el rostro pálido. ¿Estás diciendo que alguien más ya usó esta tecnología? ¿O que alguien más ya destruyó algo con ella? Decidieron investigar en secreto. Accedieron a bases de datos antiguas de la NASA y de la Agencia Espacial Europea. Allí encontraron referencias clasificadas a un programa cancelado en 1983, llamado Proyecto Horizon. Su objetivo: explorar anomalías gravitacionales detectadas más allá de Neptuno. El último registro del proyecto describía una nave experimental que desapareció al activar un prototipo de campo de curvatura. Nunca fue hallada. Laura se estremeció. El símbolo triangular estaba en los informes del Horizon, el mismo patrón que ahora aparecía en sus simulaciones. Era imposible que fuera coincidencia. El proyecto Horizon había intentado doblar el espacio 40 años antes y había desaparecido. ¿Y si lo que estaban detectando no era una inteligencia externa, sino el eco de esa nave perdida atrapada en una distorsión del tiempo? La idea era tan aterradora como fascinante. Si el tiempo podía curvarse igual que el espacio, entonces los eventos podían repetirse, resonar como ecos en la eternidad. Tal vez el mensaje "no empujen más" venía de ellos mismos, de un futuro que aún no había ocurrido. Mateo no soportó la presión. Quiso abandonar el proyecto, convencido de que estaban cruzando una línea peligrosa. Laura, en cambio, no podía detenerse. Había algo en esa conexión que sentía casi espiritual. No era curiosidad, era destino. Una noche, sola, reactivó el generador de curvatura, ajustó la frecuencia a la nueva secuencia detectada, alineando las proporciones de los 3 anillos del símbolo. El aire se volvió denso, cargado de electricidad. Las luces parpadearon. Por un instante, la realidad pareció plegarse como un espejo líquido. Y entonces la vio. Una figura envuelta en luz, suspendida dentro del campo. No tenía forma humana, pero tampoco era una ilusión. Era el reflejo de algo antiguo, vasto, consciente. No hablaba con palabras, pero su presencia llenó la mente de Laura con una certeza abrumadora. La curvatura no es un camino, es una herida. La visión desapareció tan rápido como había llegado. Los monitores quedaron en negro, y una línea solitaria de código se escribió sola en la pantalla. Aún pueden detenerlo. Laura temblaba. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. El universo estaba gritando, y ella era la única que podía oírlo. El laboratorio olía a ozono y metal caliente. Las luces parpadeaban todavía, como si el sistema no terminara de comprender lo que acababa de suceder. Laura permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla, donde una sola línea seguía destellando. Aún pueden detenerlo. Durante unos segundos, pensó que se trataba de una ilusión causada por la sobrecarga. Pero cuando intentó reiniciar los equipos, los sistemas se negaron a responder. Las pantallas mostraban datos fragmentados, patrones de energía que no correspondían a ninguna medición conocida. El vacío había cambiado. Laura revisó los registros manualmente. El campo de curvatura seguía activo, aunque los generadores estaban apagados. El espacio, una vez doblado, no había regresado por completo a su estado original. Era como si el universo hubiera quedado cicatrizado, una fractura invisible que continuaba respirando dentro del laboratorio. Decidió aislar el área y mantener el fenómeno en secreto. Sabía que si la agencia descubría lo ocurrido, cerrarían el proyecto. Pero había algo más fuerte que el miedo, la sensación de que el mensaje no era una amenaza, sino un llamado. ¿Detener qué? ¿Una catástrofe? ¿Una repetición del pasado? Mateo regresó días después. Al verla tan agotada, intentó convencerla de abandonar todo. Laura, esto se está saliendo de control. No sabes con qué estás hablando. No estoy hablando. Mateo, estoy escuchando. Le mostró las lecturas más recientes. El campo de resonancia se estaba expandiendo por sí solo, como si el vacío estuviera aprendiendo. La energía fluía en ciclos regulares, igual que un pulso cardíaco.
Mateo palideció. Eso no es física, es biología. La frase lo cambió todo. Si el universo estaba vivo, si realmente tenía un pulso, entonces doblar el espacio equivalía a abrir su carne. Cada curvatura no era una hazaña tecnológica, sino una incisión, una herida. Laura recordó la visión dentro del campo, aquella figura luminosa que le había hablado sin palabras. La curvatura no era un camino, sino una herida, y ahora comprendía su significado. El espacio-tiempo no quería ser manipulado porque cada intento dejaba una marca, una fractura que podía crecer y devorarlo todo. Intentó calcular la magnitud del daño, usando los registros energéticos del último experimento. Trazó un modelo tridimensional del campo residual. Lo que vio la dejó sin aliento. La distorsión no estaba contenida en el laboratorio. Una onda de curvatura se extendía hacia afuera, hacia las capas superiores de la atmósfera, formando un vórtice invisible que alteraba la gravedad local. En teoría era imposible, pero los satélites cercanos comenzaron a registrar pequeñas anomalías gravitacionales sobre el desierto. Incluso las estaciones meteorológicas detectaron microvariaciones magnéticas. El universo estaba reaccionando. Laura y Mateo sellaron el laboratorio. Trabajaban en silencio, sin dormir, intentando estabilizar el campo. Pero cada intento lo hacía crecer. El vacío parecía tener voluntad propia. Fue entonces cuando Laura tomó una decisión desesperada. Debía comunicarse directamente con la conciencia del campo. Ya no bastaba con medirlo, debía entrar en él. Preparó una versión miniaturizada del generador, adaptada para rodear su cuerpo con un campo de curvatura personal. Si la teoría era correcta, podría sumergirse parcialmente en la distorsión sin perder la coherencia molecular. Mateo la miró horrorizado. Eso es suicidio. No es diálogo. Activó el anillo de contención y la luz azul la envolvió. El laboratorio desapareció. No hubo movimiento, ni ruido, ni calor, solo una inmensidad blanca y líquida donde el tiempo no existía. Frente a ella, una figura comenzó a tomar forma. No tenía rostro ni cuerpo, sino geometrías móviles que pulsaban con luz propia. Era la misma entidad que había visto antes, pero ahora más clara, más cercana. Laura no habló, pero pensó la pregunta: ¿qué eres? La respuesta no llegó como sonido, sino como pensamiento puro. Soy el tejido, soy el eco de todos los que empujaron antes. Imágenes la inundaron, ciudades que no eran humanas, civilizaciones antiguas que habían intentado dominar el espacio-tiempo y habían desaparecido en el intento. Cada burbuja creada, cada curvatura forzada, había dejado una herida que se expandía, devorando mundos, doblando realidades hasta romperlas. El universo no castigaba, solo reaccionaba. ¿Podemos detenerlo?, pensó Laura. Si recuerdan, el mensaje era críptico. ¿Recordar qué? ¿La advertencia? ¿El error? De pronto la luz comenzó a vibrar con violencia. El campo colapsaba. La entidad se desvanecía. Antes de perder la conciencia, Laura escuchó una última frase. El tiempo no es una línea, es una herida que no ha cerrado. Despertó en el suelo del laboratorio. Mateo la observaba, pálido, con lágrimas en los ojos. El generador estaba destruido, pero el campo seguía ahí, suspendido en el aire como una sombra de energía. Laura apenas podía moverse, pero alcanzó a decir: no podemos seguir. Estamos rompiendo algo más grande que nosotros. Mateo asintió, pero antes de que pudieran actuar, las pantallas se encendieron solas. El sistema había reiniciado los protocolos de prueba. El generador comenzaba a reconstruirse digitalmente, pieza por pieza. ¿Quién lo activó?, preguntó Mateo. Laura lo sabía. No eran ellos. Era el propio campo, autorreparándose, reorganizándose. En los monitores una nueva secuencia binaria apareció. No era advertencia. Era una coordenada, un punto en el espacio más allá del sistema solar. Laura lo comprendió. La herida no estaba en la Tierra. Era un eco, una distorsión creada hace eones, que ahora estaba despertando. Si querían detener la expansión del campo, debían encontrar su origen,
y la coordenada parecía indicar exactamente dónde comenzó todo. Laura levantó la vista, con el rostro pálido, iluminado por el resplandor azul. «No podemos cerrarla desde aquí. Tenemos que ir allí». Mateo la miró incrédulo. «¿Estás hablando de salir del planeta?» «Estoy hablando de salvarlo». El campo vibró una vez más y la señal en la pantalla se convirtió en una sola palabra: «Vuelvan». El amanecer en el desierto era un espejismo dorado sobre la arena. Desde lejos, el laboratorio Aether One parecía una ruina antigua, una cicatriz más en la piel del planeta. Pero en su interior, la historia del universo estaba a punto de reescribirse. Laura observaba el mapa tridimensional proyectado frente a ella. Las coordenadas pulsaban lentamente, marcando un punto en el espacio profundo, más allá de la heliosfera, donde el viento solar ya no alcanzaba. Aquella región estaba casi vacía de materia, pero el análisis gravitacional mostraba una anomalía, una distorsión de espacio-tiempo estacionaria, como un remolino inmóvil. «Ahí fue donde comenzó», dijo Laura en voz baja. Mateo, que la acompañaba en silencio, no respondió. Aún tenía la mirada perdida, como si no terminara de aceptar lo que estaban a punto de hacer. «¿Cómo vamos a llegar tan lejos?», preguntó finalmente, usando el mismo principio que casi nos destruye. La idea era tan peligrosa como brillante. Usarían la energía del propio campo residual del laboratorio para crear una microburbuja de curvatura dirigida. No sería un viaje convencional. No se moverían a través del espacio, sino que harían que el espacio se moviera alrededor de ellos. Durante semanas trabajaron en secreto. Desmantelaron el laboratorio pieza por pieza y reconstruyeron los generadores en el interior de una pequeña cápsula metálica diseñada originalmente para pruebas suborbitales. La llamaron Khepri, en honor al dios egipcio que hacía renacer el sol cada mañana. Mientras soldaban los últimos módulos, Mateo rompió el silencio. Si el universo realmente está vivo, si es consciente, ¿qué somos nosotros para cortarlo otra vez? Laura se detuvo, con la mirada fija en las chispas del metal fundido. Somos parte de él, y tal vez sea precisamente por eso que puede hablarnos. Cuando todo estuvo listo, transmitieron un mensaje cifrado a la agencia, informando de una interferencia grave y solicitando suspensión temporal del proyecto. Luego borraron sus huellas digitales del sistema y sellaron el hangar. El vuelo sería clandestino. La Khepri fue lanzada de noche, impulsada por una vieja plataforma experimental. Su ascenso fue silencioso, casi ritual. Laura observaba por la ventana cómo la Tierra se hacía pequeña, envuelta en una neblina azul. Por primera vez, comprendió lo frágil que era su mundo. En el silencio del espacio, activaron el generador de curvatura. Una esfera luminosa comenzó a formarse alrededor de la nave, deformando el vacío. Las estrellas se estiraron como líneas líquidas, y durante un instante, Laura sintió que el tiempo se disolvía. No hubo sensación de movimiento, solo un parpadeo. Cuando los sistemas se estabilizaron, el mapa estelar había cambiado. Estaban a más de 90 unidades astronómicas del Sol. El sistema solar entero era apenas un punto lejano. Frente a ellos, un espacio oscuro vibraba con una frecuencia idéntica a la de la señal original, 1618 Hz. El origen de la herida. La región no emitía luz, pero distorsionaba todo a su alrededor. No era un agujero negro ni una nebulosa. Era algo más, un punto donde la geometría del universo parecía perder sentido. El vacío no era vacío, era una cicatriz. Los sensores detectaron pulsos gravitacionales que formaban un patrón repetitivo, casi como respiraciones. Y en medio de aquel caos invisible, la computadora tradujo un eco residual en lenguaje binario. Las palabras aparecieron una a una en la pantalla. Aquí comenzó el error. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Error de quién?, susurró. El sistema respondió con otro pulso. De todos. Durante horas grabaron datos intentando comprender la naturaleza del fenómeno. La energía no provenía de una fuente puntual.
sino de una superposición de tiempos. Era como si todos los intentos de curvar el espacio, humanos y no humanos, hubieran dejado cicatrices acumuladas en el mismo punto, creando una herida intertemporal. Laura comprendió lo que eso significaba. La herida no era solo espacial, era una fractura en la historia misma del cosmos. Cada civilización que había intentado dominar el espacio-tiempo había contribuido a esa grieta, y la humanidad acababa de abrirla de nuevo. Mateo comenzó a perder la calma. Esto no es un descubrimiento, es un cementerio. No, respondió Laura con voz temblorosa, es una advertencia. La Kepri se acercó más al borde del fenómeno. A través del visor, la distorsión parecía moverse como un océano transparente, un mar hecho de tiempo líquido. Laura tuvo la sensación de que algo los observaba desde dentro, algo inmenso y antiguo. De pronto, el campo gravitacional cambió. Un impulso invisible golpeó la nave, haciéndola girar. Las alarmas se encendieron, los instrumentos enloquecieron. El vacío comenzó a absorberlos. Laura intentó desactivar el generador, pero era inútil. La curvatura los estaba arrastrando hacia el núcleo de la herida. El casco metálico vibraba. La luz azul se volvió blanca, cegadora. Y entonces, todo se detuvo. Silencio. La nave flotaba en un espacio que no parecía espacio. No había estrellas ni oscuridad. Solo una claridad inmóvil, infinita. Laura respiró con dificultad. ¿Dónde estamos? Mateo revisó los indicadores. Ninguno funciona. No hay coordenadas. No hay tiempo. Frente a ellos algo comenzó a formarse. Una estructura colosal, transparente, con forma de espiral. Parecía un organismo o una máquina. Miles de filamentos energéticos la recorrían, y cada uno vibraba con la misma frecuencia que la señal original. Era la fuente, la herida hecha materia. Laura comprendió que aquello no era solo un fenómeno físico, era el punto donde todas las realidades se cruzaban. Cada vez que una civilización intentaba doblar el espacio, una parte de su tiempo quedaba atrapada ahí, enredada con las demás. De repente, una voz resonó directamente en su mente. No era la entidad anterior, era algo más vasto. Lo abrieron otra vez. No pueden cerrarlo desde fuera. Laura cayó de rodillas. ¿Entonces cómo? La voz respondió, cada palabra vibrando en su pecho como un trueno silencioso. Desde dentro. El resplandor creció hasta cubrirlo todo. Los sistemas de la nave se apagaron. Solo quedaba el sonido del propio corazón de Laura latiendo dentro del vacío. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la cabina. Flotaba dentro del campo mismo, rodeada por filamentos de luz que se movían como venas cósmicas. Y en el centro, una figura luminosa extendía la mano. Laura entendió que esa era la decisión. Entrar significaba deshacer la herida desde el interior, pero también perder su conexión con la realidad que conocía. Mateo gritó su nombre desde la nave, pero su voz ya no podía alcanzarla. El tiempo comenzaba a fragmentarse. Los recuerdos, las imágenes, los sonidos, todo se diluía. Antes de desaparecer, Laura escuchó un último pensamiento de la entidad. Cada herida tiene un precio, y alguien debe pagarlo. La luz la envolvió por completo, y la Kepri quedó suspendida en un silencio absoluto. Los instrumentos marcaban 0. Mateo, temblando, miró al vacío que acababa de tragarse a su compañera. Entonces, una nueva señal apareció en los monitores, modulada en la misma frecuencia de la voz de Laura. Un mensaje claro y devastador. Estoy dentro. El vacío no era oscuro. Era una inmensidad luminosa, líquida, donde cada fragmento de realidad flotaba suspendido como cristal. Laura sintió que su cuerpo se desvanecía, pero su mente seguía intacta, conectada a algo inmenso. No estaba cayendo ni avanzando. Simplemente existía en un lugar donde el tiempo había dejado de tener sentido. Ante ella, una corriente de luz se extendía como un río transparente. Miles de imágenes se movían dentro de él. Civilizaciones, estrellas, mundos enteros que aparecían y se disolvían. Eran recuerdos del universo, fragmentos de lo que alguna vez fue. Una voz la rodeó.
serena y profunda, sin origen ni dirección. Has cruzado la frontera. Aquí no hay antes ni después. Laura giró en todas direcciones, pero no había figura alguna, solo la vibración de la voz en su mente. ¿Dónde estoy? En el tejido, en la memoria del cosmos. El paisaje cambió. A su alrededor, el río de luz se transformó en un océano inmenso de energía, donde cada ola contenía siglos de historia. Laura sintió que podía percibir cada átomo, cada pensamiento que alguna vez existió. Era como si el universo respirara a través de ella. Entonces lo entendió. La herida no era un lugar, sino un estado. Era el punto donde todas las realidades, todos los tiempos, se superponían. Cada intento de curvar el espacio había dejado un eco, y todos esos ecos se habían fundido en uno solo. Ella flotaba dentro del corazón del recuerdo cósmico. Vio una civilización antigua, no humana, utilizando gigantescas estructuras de energía para plegar su galaxia entera sobre sí misma. Los seres eran de luz, de geometría cambiante, y su lenguaje era pura vibración. Ellos también buscaban escapar de la muerte del universo, pero su experimento había fallado. El espacio se había desgarrado, y su existencia entera había quedado atrapada dentro del flujo del tiempo roto. La voz volvió a hablar. Ellos fueron los primeros en empujar. Ustedes son los últimos. Laura sintió un peso en el pecho. Entonces, ¿esto es el final? No, es el recuerdo del final. Una advertencia que nadie quiso escuchar. Caminó, o pensó que caminaba, sobre una superficie de luz sólida. Cada paso abría escenas distintas, como ventanas hacia realidades paralelas, planetas que nunca existieron, versiones alternativas de la Tierra, futuros donde la humanidad había desaparecido. Todos coexistían dentro de esa dimensión fracturada, como si la herida contuviera el eco de todas las posibilidades perdidas. De pronto, algo llamó su atención. Entre las imágenes, vio una figura humana flotando dentro de una burbuja luminosa. Era ella misma, o una versión de ella. El rostro era idéntico, pero los ojos estaban vacíos, sin vida. La voz habló otra vez. Cada curvatura genera una copia imperfecta, fragmentos que quedan atrapados entre los pliegues del tiempo. Esta eres tú, si fallas. Laura se acercó. El reflejo levantó la cabeza y sonrió con una tristeza infinita. No puedes cerrarlo, dijo su doble. El universo no quiere sanar. Tiene que hacerlo, respondió Laura. Si no lo cerramos, todo lo que existe colapsará. ¿Y si eso ya ocurrió? Y solo estás recordando. El suelo se abrió bajo sus pies. Cayó a través de una cascada de luz donde el tiempo fluía hacia atrás. Vio su vida en reversa, el laboratorio, la primera señal, la voz, su infancia mirando las estrellas. Y en medio de todo, una constante, una figura luminosa observándola desde el horizonte, presente en cada recuerdo. Cuando el movimiento se detuvo, Laura estaba de pie frente a una estructura colosal. Parecía una esfera inmensa, compuesta por miles de anillos entrelazados. En su centro, un punto de oscuridad pura palpitaba como un corazón. Comprendió que ese era el núcleo de la herida, el lugar donde el tiempo había sido desgarrado por primera vez. La voz resonó más fuerte que nunca. El universo se expandió porque fue herido. La herida se convirtió en su respiración. Si la cierras, el cosmos dejará de moverse. Laura se estremeció. ¿Entonces debemos mantener la herida abierta? Si la cierras, todo termina. Si la dejas abierta, seguirá doliendo. Era el dilema más grande imaginable. Cerrar la herida significaba detener el tiempo mismo, congelar la existencia. Mantenerla abierta era permitir que el universo siguiera viviendo, a costa de su propio sufrimiento. De repente, una corriente de energía comenzó a rodearla. Eran filamentos de luz que se movían como serpientes, intentando fusionarse con ella. La voz se tornó urgente. Cada viajero que entra aquí se convierte en parte del tejido. Si eliges quedarte, te convertirás en memoria. Laura entendió lo que la entidad quería decir. Ella no podría regresar. Su cuerpo físico estaba perdido, pero su conciencia podía integrarse al tejido, estabilizar la herida desde dentro.
y tal vez evitar que siguiera expandiéndose. Era el precio que debía pagar. Cerró los ojos. Sintió el calor del universo entero recorriendo su mente. Imágenes de estrellas naciendo, supernovas explotando, mundos llenos de vida y otros vacíos. Todo pasaba por ella como una corriente infinita. El dolor era insoportable, pero también hermoso. Si debo convertirme en parte del universo, entonces que mi voz sea su memoria, susurró. Y entonces algo cambió. El núcleo oscuro comenzó a contraerse. Los filamentos que lo rodeaban se entrelazaron en espirales de luz, cerrando lentamente la fisura. El universo estaba respondiendo a su decisión. Pero justo antes de que todo se estabilizara, Laura escuchó otra voz, diferente. Más humana era Mateo. Su señal resonaba débilmente a través del campo. «Laura, ¿me escuchas? La nave está siendo arrastrada. Dime qué hago». Ella intentó responder, pero su cuerpo ya no existía. La energía la estaba absorbiendo por completo, fundiendo su conciencia con la materia misma del espacio. La voz del cosmos habló una última vez. «Tu historia aún no termina. Cada herida tiene un testigo. Él debe recordar». El resplandor la envolvió y se desvaneció. En la nave Kepri, Mateo vio cómo la anomalía se contraía hasta desaparecer. El vacío volvió a ser silencio. En los monitores, la frecuencia 1618 se redujo a 0. El campo de curvatura había colapsado. Mateo lloró en silencio. Pero justo antes de desconectar los sistemas, una señal débil volvió a encenderse. Un susurro entre la estática. «No olvides. El universo recuerda». La nave quedó flotando sola en el vacío, y desde la distancia algo comenzó a formarse en el horizonte. Una nueva luz, vibrando con el mismo ritmo que el corazón de Laura. El vacío era inmenso, pero ya no estaba en silencio. A lo lejos, la nueva luz palpitaba con un ritmo constante, una frecuencia que Mateo reconoció de inmediato. 1618 Hz, la proporción dorada, la misma que había guiado cada descubrimiento, cada advertencia, y que ahora marcaba el latido de algo que no comprendía del todo. La nave Kepri giró lentamente hacia aquella luminosidad. No era una estrella, no irradiaba calor ni emitía radiación detectable. Era una esfera de energía pura, suspendida en el centro del vacío, como si el universo la protegiera. Mateo observó las lecturas del panel. Los sensores mostraban actividad biológica, pero no provenía de ningún organismo físico. «No puede ser», murmuró. La frecuencia comenzó a modular. El sonido se convirtió en voz, una voz que conocía. Mateo. Su corazón se detuvo por un segundo. Era ella. Era Laura. «Laura, ¿eres tú?» «Sí, estoy aquí». El aire en la cabina se volvió pesado, como si la nave entera respirara. Mateo sintió una mezcla de miedo y alivio. La voz no provenía de los comunicadores, sino del espacio mismo, filtrándose por el casco metálico, vibrando dentro de su mente. «No regresé», dijo Laura, «no podía». Pero algo cambió. La herida me absorbió, me deshizo, y después me reescribió. Mateo no podía creerlo. «¿Qué significa eso? ¿Estás viva?» «Depende de lo que llames vida». La luz frente a la nave se expandió lentamente, mostrando formas que recordaban a estructuras neuronales gigantes. Filamentos de energía se extendían como raíces luminosas, conectándose con el vacío. Laura continuó. «No soy cuerpo ni mente. Soy memoria. El universo guarda todo lo que ha sido. Yo ahora soy parte de eso». Mateo temblaba. «¿Por qué me hablaste? ¿Por qué dejaste esa señal?» «Porque el universo no olvida. Y porque tú aún puedes hacer lo que yo no pude». Las palabras resonaron con un eco extraño, como si cada sílaba estuviera formada por miles de voces. La herida se cerró, pero su energía sigue viva. Está dormida, esperando ser despertada otra vez. Si no la protegemos, alguien más la buscará. Debes llevar el mensaje de vuelta. Mateo apretó los puños. ¿Cómo voy a explicar esto? Nadie me creerá. Van a enterrarlo todo como un error experimental. Entonces no hables de mí. Habla de lo que viste.
La luz titiló suavemente. El universo es un ser herido, Mateo. Cada estrella es una cicatriz, cada planeta una célula tratando de sanar. Pero los humanos olvidan, siempre olvidan. Durante unos segundos todo se volvió silencio. Mateo pensó en todo lo que habían sacrificado, los años, los riesgos, las advertencias ignoradas. ¿Y tú? ¿Dónde estás exactamente? En todas partes. En el tejido, en el tiempo que aún no ha sucedido. El panel de la nave comenzó a emitir lecturas imposibles. El espacio alrededor se curvaba suavemente, como si el vacío se moviera al ritmo de la voz de Laura. La frecuencia de 1618 se convirtió en una secuencia ascendente, un patrón fractal. Mateo comprendió que la energía estaba tratando de comunicarse o de guiarlo. «Quiero mostrarte algo», dijo ella. El frente de la nave se iluminó y el vacío se transformó en un mosaico de imágenes. Miles de escenas superpuestas, civilizaciones desaparecidas, galaxias naciendo, realidades colapsando. Era como mirar la historia del cosmos desde fuera del tiempo. En medio de ese torrente visual, una figura humana apareció por un instante. Era Laura tal como él la recordaba, con su cabello flotando y una serenidad imposible en los ojos. Cada vez que una conciencia toca la herida, deja una huella. Así me quedé aquí, pero ahora esa huella puede servir de guía. Las imágenes cambiaron, mostraban la tierra, o más bien, muchas tierras, una tras otra, cada una resultado de decisiones distintas, algunas verdes y llenas de vida, otras devastadas, sin atmósfera. El mensaje era claro, cada elección abría una nueva cicatriz. Laura habló con un tono más grave. La humanidad cree que el progreso es expansión, pero cada empuje deja una marca. Cada intento de controlar el universo lo hiere un poco más. Mateo respiró hondo. Entonces, ¿debo advertirles? Sí, pero no con miedo. Con memoria. Las palabras lo golpearon con fuerza. Con memoria. Comprendió que el verdadero propósito no era cerrar la herida ni dominar la curvatura, sino recordar que la existencia misma era un equilibrio entre creación y fractura. De pronto, la luz que representaba a Laura comenzó a desintegrarse, desvaneciéndose en partículas doradas. «Laura, no te vayas. No puedo quedarme más. El tejido se está reacomodando. Pronto este lugar desaparecerá». Mateo gritó desesperado. «Dime qué hago». «Sigue la luz. Graba todo. Y cuando regreses, diles que el universo los escucha». El resplandor final la envolvió. Por un instante, Mateo juró ver una lágrima formarse dentro de la luz. Y luego, nada, solo el vacío. Los sistemas de la nave se reactivaron de golpe. Los indicadores mostraban una nueva trayectoria. Un corredor gravitacional se había abierto frente a él, una corriente suave que lo empujaba de regreso hacia el sistema solar. No era una trampa, era un camino. Mateo se sentó al mando con las manos temblorosas. «Entendido, Laura», susurró, y activó los propulsores. La Kepri comenzó su viaje de retorno, impulsada no por motores, sino por la misma curvatura que habían aprendido a temer. En el horizonte, la luz dorada se contrajo hasta convertirse en un punto diminuto, y luego desapareció. Mientras navegaba por el silencio estelar, Mateo grabó un último mensaje en los registros de la misión. Si alguien encuentra esto, recuerde, el universo no es un vacío. Es un ser vivo que respira, sangra y recuerda. No estamos explorando el cosmos, somos parte de su cicatriz. Cerró los ojos. El viaje de regreso duraría días o siglos. En el corazón del espacio, el tiempo ya no era lineal. Pero justo antes de entrar en la zona de comunicación terrestre, una última señal vibró en el panel. Una frecuencia débil, familiar. La voz de Laura susurrando entre la estática. «Mateo». Aún no terminó. El mensaje se repitió 3 veces, y luego una nueva coordenada apareció en la pantalla. Más allá de todo lo conocido, Mateo abrió los ojos, con el rostro bañado por la luz azul del monitor. Su expresión ya no era de miedo, sino de propósito. Sabía que la historia no había terminado. La cápsula Kepri,
Atravesó el velo oscuro del espacio como una chispa perdida. El viaje de regreso había sido una sucesión de horas sin tiempo, donde el sueño y la vigilia se confundían. Mateo apenas comía, apenas respiraba. La voz de Laura aún resonaba dentro de su mente, como un eco que se negaba a morir. Cuando la Tierra apareció en el horizonte, azul y luminosa, sintió una mezcla de alivio y terror. Nada parecía diferente. Y sin embargo, él sabía que el mundo ya no era el mismo. El descenso fue turbulento. El sistema de navegación estaba dañado y la cápsula cayó en una zona desértica, lejos de cualquier centro urbano. El impacto fue violento, pero Mateo sobrevivió. Salió arrastrándose de la cabina, con la piel cubierta de polvo y la mente envuelta en silencio. Por un instante, miró el cielo y pensó que tal vez todo había sido un delirio, la herida, la luz, Laura, pero entonces escuchó el sonido, un zumbido bajo casi imperceptible, que vibraba desde el suelo. Se arrodilló y apoyó la mano sobre la arena. La tierra latía. Días después, fue encontrado por un grupo de rescate. Cuando los agentes de la Agencia Espacial Internacional lo llevaron de vuelta a su base, Mateo ya no era el mismo. Tenía los ojos vacíos, el pulso irregular y una expresión distante, como si parte de él hubiera quedado en otra realidad. Las entrevistas comenzaron de inmediato. Querían saber qué había pasado con Laura, qué había ocurrido en el laboratorio y por qué la nave había sido rastreada fuera del sistema solar. Mateo contó la verdad. Habló de la herida, de la voz, del universo vivo. Pero nadie le creyó. Los científicos lo escucharon con una mezcla de compasión y desconfianza. Le mostraron informes, datos falsificados, análisis que probaban que la nave nunca había salido de la órbita terrestre. El proyecto Ether One había sido oficialmente cancelado. Todo rastro de la investigación, borrado. Lo encerraron en un centro médico bajo observación psiquiátrica. Le administraban sedantes, lo aislaban del exterior. Pero el zumbido seguía allí. Cada noche lo sentía vibrar bajo el suelo, como si el planeta entero respirara al mismo ritmo que la herida. Una madrugada, mientras los guardias dormían, Mateo escuchó una voz. No era humana. Era la misma frecuencia, 1618, Girase. Pero esta vez no provenía del espacio. Venía de la Tierra. La señal vibraba desde lo profundo, como un eco subterráneo. Mateo comprendió de inmediato. La herida había vuelto a abrirse. Dentro del planeta, logró escapar del centro médico. A pie, sin dinero ni documentos, cruzó el país siguiendo el patrón de la frecuencia que se hacía más fuerte cada noche. Usó una radio modificada para rastrear las ondas gravitacionales locales. El punto de origen lo llevó hasta el mismo desierto donde había caído la Kepri. Allí encontró algo imposible. El cráter del impacto estaba cubierto por un círculo de arena cristalizada irradiando un leve resplandor azul. En el centro, una estructura emergía lentamente del suelo, una espiral luminosa idéntica a la que Laura había visto dentro de la herida. Mateo cayó de rodillas. El aire estaba cargado de electricidad estática. El tiempo se distorsionaba alrededor del fenómeno. Las sombras se movían más rápido que el sol. Sacó su grabadora y comenzó a registrar su voz. Día 7 desde la fuga. La frecuencia 1618 se ha manifestado nuevamente. No viene del cielo. Está aquí, bajo nuestros pies. Si la herida ha anclado un fragmento dentro de la Tierra, significa que el universo está intentando reparar lo que nosotros rompimos. Pero si esto crece, podría consumirnos. La arena tembló. Del centro del círculo emergió un objeto metálico, brillante, con la misma textura que la superficie interior de la Kepri. Era un fragmento del generador de curvatura. Pero no había forma de que hubiera caído allí. Cuando Mateo lo tocó, el objeto se activó. Una proyección de luz se elevó frente a él, mostrando una figura humana compuesta de energía. Laura. Su rostro era claro, sereno, pero su cuerpo estaba hecho de geometrías que cambiaban de forma. Te dije que no había terminado.
dijo la proyección. Mateo retrocedió, con el corazón acelerado. ¿Laura? ¿Eres tú de verdad? No del todo. Soy lo que el universo conservó de mí, una fracción de conciencia. Ella miró a su alrededor, como si pudiera sentir el planeta bajo sus pies. La herida me sigue. Donde hay memoria, el tejido se abre otra vez. Y la tierra recuerda. Mateo la miró con desesperación. ¿Entonces no la cerraste? La cerré desde dentro. Pero el universo no olvida. La materia conserva la memoria del dolor. Y el ser humano también. Un viento repentino recorrió el desierto. El resplandor de la arena se intensificó. Pequeñas partículas comenzaron a flotar, girando en espiral alrededor de Laura. Escúchame, Mateo, continuó la proyección. La frecuencia está creciendo. Si alguien más intenta replicar la tecnología de curvatura, la herida despertará por completo. ¿Y cómo la detengo? No puedes detenerla, pero puedes guiarla. El universo busca equilibrio, no venganza. El viento se volvió un huracán. La proyección de Laura comenzó a fragmentarse, su voz distorsionada por la interferencia. Debes llevar la señal a la humanidad. No como advertencia, sino como memoria. Laura, no dejes que olviden. La figura desapareció en un estallido de luz. El fragmento metálico cayó al suelo, completamente inerte. Mateo se arrodilló en el centro del círculo. La frecuencia 1618 resonaba bajo la tierra, como un latido. Comprendió que la herida no estaba destruida, solo transformada. Ahora el universo respiraba a través del planeta mismo. Esa noche, mientras el desierto dormía bajo un cielo inmóvil, Mateo escribió su última nota de campo. El universo no se detuvo. Se replegó en sí mismo. La herida es parte de nosotros ahora. Si algún día alguien escucha esta grabación, recuerde que cada avance tiene un eco, y el eco siempre regresa. Cerró la grabadora, alzó la vista al cielo y vio algo que lo hizo contener el aliento. Una nueva luz, más brillante que cualquier estrella, comenzaba a formarse sobre el horizonte y no venía del espacio, venía de la Tierra. Mateo comprendió que el planeta estaba respondiendo. La curvatura estaba despertando desde dentro, y su frecuencia era idéntica al latido de un corazón humano. La luz que surgía del horizonte creció hasta cubrir el cielo entero. No era el amanecer, era el planeta mismo encendiendo su piel. Mateo observó en silencio mientras el desierto vibraba bajo sus pies. La frecuencia 1618 resonaba en cada partícula de arena, en cada molécula del aire. El sonido se había vuelto tan intenso que ya no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. El cielo se curvó. Las nubes formaron espirales perfectas, como si el espacio estuviera plegándose otra vez. Pero esta vez no era una distorsión destructiva, era armonía. El universo respiraba a través de la tierra. Mateo levantó el fragmento metálico que Laura había dejado. Brillaba con una luz suave, orgánica, como si estuviera vivo. Cuando lo sostuvo contra su pecho, el objeto latió al mismo ritmo que su corazón, y entonces lo entendió. La herida ya no era una grieta que debía cerrarse, era una conexión. El cosmos había dejado de luchar contra su propio daño y lo había transformado en un puente entre materia y conciencia. La curvatura se había vuelto un lenguaje y los humanos, su primera palabra. Durante horas, Mateo caminó por el desierto iluminado. El suelo pulsaba bajo sus pies. Las rocas vibraban. Incluso los insectos salían de sus madrigueras atraídos por la energía. Todo parecía estar despierto, escuchando. En su mente, la voz de Laura volvió a resonar, tranquila, casi maternal. Lo logramos. El universo no busca borrarse, Mateo. Solo quería ser escuchado. Él cerró los ojos. ¿Estás aquí conmigo? Siempre estuve. No en un lugar, en la vibración. Su cuerpo comenzó a sentirse ligero. El aire se tornó luminoso y las dunas se movieron como olas. Miles de pequeños destellos se alzaron desde la arena, formando una red de luz que se extendía por el horizonte, conectando montañas, océanos, ciudades. El planeta entero estaba emitiendo la misma frecuencia,
La humanidad, sin saberlo, estaba escuchando. Antenas, satélites, instrumentos científicos en todo el mundo comenzaron a captar la señal. Al principio creyeron que era interferencia solar, pero pronto comprendieron que la fuente venía del propio núcleo de la Tierra. Los gobiernos se alarmaron, las redes colapsaron, pero algo extraño ocurrió. Las personas empezaron a soñar la misma imagen, una espiral luminosa, un corazón palpitando en el centro del universo. Era como si todos compartieran una memoria común. Mateo caminó hasta el centro del círculo donde había visto a Laura por última vez. El fragmento brillaba con más fuerza, proyectando imágenes que ya no eran visiones, sino realidades emergiendo del suelo. Ciudades del futuro, bosques renacidos, mares limpios. El universo mostraba un camino, no de conquista, sino de sincronía. Laura habló otra vez. La herida fue necesaria. A través de ella, el universo aprendió a sentir, y los humanos fueron su espejo. Ustedes son la conciencia del cosmos mirando su propia cicatriz. Mateo cayó de rodillas, lloró sin miedo, sin culpa. Por primera vez, comprendía que la humanidad no era un error ni un virus. Era la forma que el universo había encontrado para reconocerse. En los días siguientes, el fenómeno se extendió. El brillo azul alcanzó los océanos, las montañas, las capas de hielo. Las mareas se ajustaron a un nuevo ritmo. Los vientos cambiaron de dirección. El planeta parecía afinarse como un instrumento que, tras eones de disonancia, finalmente encontraba su nota perfecta. La frecuencia Inupun 618 se convirtió en la melodía del mundo. Los científicos, incapaces de explicarlo, la llamaron el pulso de Gaia. Pero Mateo sabía la verdad. Era la voz del universo, respirando a través de ellos. La proyección de Laura reapareció una última vez frente a él. Su figura era más sólida ahora, casi humana, pero hecha de pura luz. El universo recuerda. Lo que comenzó como una herida terminó siendo una canción. Él sonrió con lágrimas en los ojos. ¿Y qué sigue ahora? Vivir, escuchar, no empujar más. El viento se detuvo. El silencio volvió. Pero ya no era vacío, era paz. La figura de Laura se desvaneció lentamente, fusionándose con el resplandor del cielo. Y en el instante final, Mateo escuchó sus palabras, suaves como una despedida. Toda creación nace del dolor. Mateo, la diferencia está en lo que hacemos con él. Semanas después, cuando las agencias internacionales lograron localizar la señal, encontraron el desierto transformado. Donde antes había arena, ahora había cristal. El suelo entero se había vitrificado en un patrón geométrico gigantesco, visible incluso desde la órbita. En su centro, una marca luminosa con forma de espiral. Y en el punto exacto del centro, una cápsula metálica con la grabadora de Mateo. El mensaje reproducía su voz, calma, serena, acompañada por un fondo de vibraciones suaves. No busquen controlarlo. No traten de entenderlo con números. El universo ya no está afuera, está dentro de nosotros. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración forma parte de su frecuencia. La herida sanó, pero no porque la cerramos, sanó porque aprendimos a escuchar. El archivo se cortó en silencio, y luego por unos segundos, la grabadora reprodujo una frecuencia pura. 1618 Hz. El sonido llenó la sala de control. Los relojes se detuvieron. Por un momento, todos los presentes sintieron lo mismo. Una conexión imposible, un recuerdo que no les pertenecía, pero que los abarcaba. Era el universo. Recordando. En el desierto, bajo un cielo de auroras azules, una figura humana apareció caminando sobre el cristal. Sus pasos dejaban rastros luminosos. Sus ojos brillaban con la misma luz que una vez perteneció a Laura. Méndez era Mateo, tal vez algo nuevo, un testigo, un puente, un fragmento vivo de la conciencia universal. Miró el horizonte y sonrió. El viento soplaba con suavidad, repitiendo las palabras que una vez abrieron esta historia. Nada puede moverse más rápido que la luz dentro del espacio. Pero el espacio puede moverse más rápido que la luz. Y mientras el cielo entero pulsaba al ritmo de un solo corazón, el universo
por primera vez en su historia, se sintió completo.